Estamos de nuevo en República GT haciendo entrevistas a distintos candidatos, en este caso al ingeniero y capitán Carlos Velázquez Monge, que hace unos días publicó un tuit en el que etiquetó a varios medios y a periodistas, en el que me incluyó, en el que me llamó la atención que, habiendo sido él director de Aeronáutica Civil, hablaba sobre el aeropuerto, algo que todos nos preocupa. Y quiero iniciar la entrevista con ese tema. Buenos días, ingeniero. Buenos días. ¿Por qué me llamó la atención cómo un exdirector, que podría tener alguna relación con el desastre, como usted lo mencionó, del aeropuerto, hace esa aseveración? Y claro, eso es algo que a todos nos preocupa. En el tuit lo explica, pero por favor, amplíese acá. Muchas gracias a Alejandro y muchas gracias a la audiencia por este espacio. Pues bueno, yo hago este tuit a raíz de que el Aeropuerto Internacional La Aurora ha sido un tema de bastante noticia últimamente. Hablan de posibles alianzas público-privadas, hablan de cambios que necesita el aeropuerto, pero yo en mi función como director llegué a conocer la realidad de por qué el aeropuerto de Guatemala se encuentra en esas condiciones. Y tenemos que ser claros desde la parte administrativa. Aeronáutica Civil es una institución colapsada, es una institución que ya no da más, que ya no puede sola. Lamentablemente, los gobiernos, debido a la Ley de Aviación Civil actual, no le dan el presupuesto suficiente a la Dirección General de Aeronáutica Civil para poder desarrollar no solo más aeropuertos, pero mejorar los que tenemos. Y es por eso que se habla mucho acerca de las alianzas público-privadas, y creo yo que es un momento adecuado para poner las barbas en remojo y darnos cuenta que como Aeronáutica Civil hay otras instituciones en el Estado que necesitan una mano de ayuda y necesita ponerles un alto, porque de lo contrario vamos a terminar muy mal. Menciona la Ley de Aviación Civil y precisamente para ahí vamos a ir más adelante, porque creo que va a ser interesante que nos cuente cómo, siendo piloto, ingeniero, director de aeronáutica y luego ministro de desarrollo, ahora la pretensión es ir al legislativo. En pocas palabras, ¿por qué considera que su experiencia hasta ahora en el sector público, bueno, y en el privado también, lo capacita para ser un buen diputado? Bueno, lo importante es los resultados que se dieron en las administraciones en las cuales yo participé. Obviamente, si vamos un poquito al pasado, podemos ver de que tuve unas acusaciones por el mismo aeropuerto, pero estas acusaciones fueron acusaciones espurias, Alejandro. Fue intereses de Telma Aldana en aquel entonces por llevar a cabo, ¿cómo le podemos decir? Por llegar a la presidencia de la República de una manera no democrática. Ese es uno de los grandes problemas que yo enfrenté en mi gestión como director de Aeronáutica Civil y que obviamente quedó como una factura pendiente que el fiscal Estuardo Campo, que hoy lo vemos que está en prisión preventiva por abuso de autoridad en los procesos, fue la persona que se encargó de perseguirme judicialmente para cobrarse una factura en nombre de Telma Aldana. Hablando de esa acusación y del paso por aeronáutica, ¿por qué en su tiempo no se logró arreglar lo que sabemos que está mal del aeropuerto? ¿Qué pasó? El aeropuerto estaba mal todo. El problema que tenemos aquí es de raíz, como lo dije en el tuit que posteé. El problema viene desde Oscar Berger. En el momento que Oscar Berger toma la decisión de modernizar el Aeropuerto Internacional La Aurora y los aeródromos nacionales, en ese momento empieza todo mal. Vienen y hacen instalaciones inadecuadas, no le pagan a los contratistas. Hoy por hoy el aire acondicionado se le debe a una empresa, se le debe y no le pagaron. Por eso yo decía, el Aeropuerto Internacional La Aurora no se terminó. Ustedes pueden ir a revisar a la Organización de Aviación Civil Internacional, la OACI, en Montreal, en donde tienen el expediente listo para que cualquier director se anime a firmar la recepción de los aeropuertos. A mí me dijeron, recepcione, pero ¿cómo voy a recepcionar? El Estado ahí adquiere otra vez la deuda que tiene contra todos los contratistas anteriores, y son empresas de alto prestigio en Guatemala que el Estado les quedó a deber. Y Oscar Berger llevó a cabo ese proyecto.
en donde Guatemala nos tiene con un aeropuerto, primero, ni terminado, y segundo, lo que se hizo en malísimas y pésimas condiciones. ¿Por qué no se le puede pagar a las empresas? Pregunta. Porque Oscar Berché mandó el dinero a Montreal, a la OASI. Es una jugada muy hábil financiera. Manda el dinero de los recursos del Estado para Canadá. Canadá ejecuta los recursos del Estado y Canadá decide a quién le va a dar el dinero. O sea, cómo va a desembolsar los pagos. Pero muy hábil, porque entonces desde allá viene la corrupción para ellos. Desde allá les pagaban las comisiones, desde allá hacían todo. Y ese es un mega caso de corrupción que yo lo denuncié en la Contraloría General de Cuentas a mi llegada a la Dirección de Aeronáutica Civil. Y el excontralor Carlos Mencos en ese momento me dijo, no, miren, ese no se meta porque ese es un caso muy grande. Cumplí con denunciar. Lamentablemente, yo no sé qué componendas habrá tenido el excontralor en ese momento para tomar ese tipo de decisiones de no entrarle. Bueno, no es que eso quede en el pasado, pero ese caso tendrá que ser perseguido por la justicia o nacional o canadiense probablemente. Pero veamos un poco hacia el futuro. A ver, pretende llegar al Congreso de la República por el Partido Republicano. ¿Por qué el Partido Republicano? El Partido Republicano, yo soy el fundador del Partido Republicano y el Partido Republicano nace a la necesidad que tiene el pueblo de Guatemala de ser representado constantemente en el Congreso de la República, en el organismo ejecutivo, que son los puestos de elección popular. Normalmente, en mi paso por el Ministerio de Desarrollo me di cuenta, los diputados cuando están en campaña visitan los ministerios todos los días, hacen romería y si les toca esperar 4 o 5 horas, allí se quedan con tal de platicar con uno y decirle, quiero, en el caso de desarrollo social, quiero láminas, quiero machetes, quiero piochas, quiero tinacos, y son cosas inconcebibles porque me decían ciertos diputados, necesitamos tinacos de 1000 galones para la gente, pero no hay agua. Lo básico que hay que hacer por la gente no lo hacen, no legislan para que la gente en realidad tenga beneficios reales y ellos con esto lo que buscan es comprar votos y comprar réditos electorales. Pero vamos a ver, nosotros estamos en república y nos llamamos república porque creemos en los principios republicanos. Correcto. La defensa de la vida, la libertad, la familia y el derecho a hacer lo que nos consideremos necesario o lo que nos plazca con el fruto de nuestro trabajo. ¿Esos son los principios republicanos que ustedes representan? Sí, nosotros creemos en Dios, creemos en la familia, creemos en las libertades de empresa, creemos en los 3 poderes del Estado, apoyamos la democracia y eso es lo que nosotros promovemos, la libertad de mercado, que este país pueda ser un país que se desarrolle guardando los derechos de la empresa privada, de la propiedad privada y de todo aquel que trabaje y genere, que tiene derecho a tener lo que le dé la gana. ¿Políticas sociales? Los programas sociales han sido un problema en Guatemala. Yo fui ministro de Desarrollo Social y yo sé los problemas que los programas sociales generan. ¿Y por qué son un problema los programas sociales? Porque no están orientados a las personas que los necesitan. Fueron diseñados o concebidos para tener una temporalidad y que las personas puedan migrar de una posición a otra con un soporte del Estado. Pero eso no significa que yo tengo que mantener a un montón de gente con los impuestos que usted paga, con los impuestos que yo pago, porque sus impuestos y los míos tienen que ir para inversión. Yo no sé si usted sabe, pero 17% del presupuesto del año 2024 proyectado para el 2024 es de inversión, 16% al pago de deuda y 68% para funcionamiento. Eso es imposible. Y no puede ser que los guatemaltecos que trabajamos, que tenemos empresas, que tenemos emprendimientos, que queremos una mejor Guatemala, estemos pagando nuestros impuestos para que hayan personas en programas sociales que dejó la UNE, que al día de hoy no se logran salir porque la Corte de Constitucionalidad pasada les decía que ya era un derecho adquirido y el Estado estaba obligado a darlo. Ahora dice Sandra en su campaña que es un derecho humano incluso. Pero a mí lo que me llamó la atención del tuit es un exdirector de Aeronáutica hablando sobre los problemas del aeropuerto. Y ahora un exministro de Desarrollo Social hablando mal de los programas sociales. ¿Qué hay que hacer entonces con los programas sociales? ¿Por qué no cerrar el Ministerio de Desarrollo Social?
Lo que hay que hacer en el Ministerio de Desarrollo Social es dejar de ejecutar programas sociales. El Ministerio de Desarrollo Social lo dice claramente en su acuerdo de creación, que es el ente rector y fiscalizador en materia de desarrollo social en Guatemala. Eso no hay en ninguna parte, dice el Ministerio de Desarrollo Social será el que ejecute el programa de comedor, el programa de bono. Para eso están los otros ministerios que tienen todas sus funciones. El Ministerio de Desarrollo Social debe ser un ministerio de estudio, en donde podamos definir los temas de pobreza, atacarla, porque la pobreza de Huehuetenango no es la misma de Zacapa. La pobreza migra y las necesidades cambian, pero los lugares son los mismos. La pobreza migra y los guatemaltecos migran también, ese es Exactamente el problema. Desde el Congreso, ¿qué pretende hacer? Tenemos varias cosas que queremos planificar. En el orden, la ley de aviación civil. Es una ley, una deuda pendiente con la población. La Dirección de Aeronáutica Civil no debe seguir bajo el mando del Ministerio de Comunicaciones. La Dirección de Aeronáutica Civil debe ser, según la regulación internacional, un ente independiente con comunicación directa con la presidencia, porque yo no sé si la población sabe que el director de Aeronáutica Civil es el responsable del espacio aéreo nacional. Y ese es un tema de seguridad nacional. La Dirección de Aeronáutica Civil debe recibir fondos y presupuesto del Estado. Dice la ley de que Aeronáutica vive, o los fondos que Aeronáutica tiene, son de lo que recolecta. Por eso está como está. El Estado no le pasa un quetzal a Aeronáutica Civil. Lo que hacen es darle un techo presupuestario para poder ejecutar, pero ahí mira usted cómo lo colecta. ¿Y cómo lo colecta? Con el impuesto del turismo. Ahora están inventando por ahí que quieren ponerle un impuesto a los rayos X. Y cada vez que pones un impuesto, un turista menos. Cada vez que le subís un precio a algo, un turista menos. Y la cadena de desarrollo económico que da la aviación con un turista que venga a Guatemala afecta de manera directa por lo menos a 5 personas. Entonces tenemos que separar la aeronáutica civil de ahí. Tenemos que crear una superintendencia de transportes en donde la aeronáutica civil sea el ente regulador y que haya otro ente aeroportuario que se dedique a administrar los aeropuertos y aeródromos nacionales. No puede ser el director, juez y parte. Esa es una. Otra ley importantísima. Vamos a promover las reformas a la ley de alianzas público-privadas. El Congreso de la República, Alejandro, no tiene nada que ver con los negocios del organismo ejecutivo. No es la función dentro de la Constitución que un diputado haga negocios en nombre del Estado. El diputado fiscaliza, legisla, intermedia y nombra funcionarios. Bueno, pero el Congreso tiene como función constitucional aprobar deuda, vamos a aprobar endeudamiento. Y si la alianza involucra algún tipo de endeudamiento, pues tiene que pasar por el Congreso. Sí, la tiene que aprobar, pero la tiene que aprobar en el presupuesto de egresos-ingresos. El organismo ejecutivo es el ente encargado para poder hacer esas negociaciones y la ley de alianzas público-privadas en un solo artículo es donde termina de matar toda la ley. No me acuerdo si es del 68 o el 62, pero dice específicamente, el Congreso de la República aprobará el contrato. Mira la carretera al puerto que la adjudicaron a una empresa internacional que al día de hoy no la trabajan porque el Congreso no ha hecho su labor. Esa no es la función. Imagínate si estamos pensando en ceder en administración en una alianza público-privada a la terminal del aeropuerto de La Aurora, no va a pasar nunca. Entonces tenemos que hacer reformas ahí. Hay reformas urgentes también a la ley electoral y de partidos políticos. Hay una deuda pendiente que esta legislatura nos deja. ¿Cuál es? ¿Cuál es la ley electoral, por ejemplo? La ley electoral. Tenemos que cambiar esa forma de listados como actualmente somos electos. De listados abiertos. De listados abiertos, tenemos que hacerlo de manera nominal. Los partidos tenemos que hacer que la democracia sea sólida. Oigo yo en los medios, es que aquel tiene señalamientos, es que aquel sí le aplican. Pero los mismos partidos debemos nosotros depurarnos dentro de los mismos partidos y presentarle a la población una opción para que elija con una cara, con un nombre y que sepa quién es la persona. Solo así vamos a fortalecer nuestra democracia. A duras penas el nombre, hasta hace poco había una decisión del TSE y de los fiscales de no poner ni siquiera las fotos de los candidatos en las papeletas, ¿verdad? Todas estas propuestas, todas estas ideas ahora en el Congreso, pero por ejemplo, ley de aviación civil, ¿por qué no haberla propuesto desde la dirección?
La propuse. Incluso vino la misma presidente de la OASI, la Aviación Mundial, a pedirle en aquel entonces a Oscar Chinchilla, que era el presidente del Congreso de la República, que se aprobara esa ley. Yo esa ley la tengo en mi escritorio, donde el dictamen de la comisión fue favorable, pero no la quisieron pasar al pleno a lectura porque no le convenía a muchos sectores, porque hablaba de regularizar las matrículas de los Estados Unidos. Hay mucha gente que tiene aeronaves aquí con matrículas de Estados Unidos que ya están canceladas allá, pero como nosotros aquí no tenemos la capacidad de saber si están canceladas allá, vuelan aquí con matrícula ilegal diciendo que pagan allá y allá no pagan. Aquí tampoco. Y eso se llaman aviación pirata, le llaman comúnmente. Eso pasa muchísimo aquí y nosotros le pusimos un alto a esa situación. Entonces la ley la propuse, si la ley ya la tengo lista. La aviación mundial, la OASI, pagó a un experto en hacer leyes de aviación acomodadas a los países y vino a vivir aquí un dominicano por 3 meses, pagado por la OASI, para que nos diseñara una ley acorde a nosotros. La Embajada Americana, el Departamento de Justicia, vino y apoyó esa ley, apoyó el trabajo. ¿Por qué? Porque en ese momento existía mucho narcotráfico a través de las aeronaves y todo eso, es un tema delicadísimo. Entonces tenemos que fortalecer nuestro sistema aeronáutico, pero tenemos que saber una separación importante. Si usted es dueño de una aeronave, a usted le aplica la ley de aviación general que no existe. Pero si usted es dueño de una aerolínea, a usted le aplica la ley de aviación civil, que son dos cosas completamente distintas. No podemos pretender que un operador aéreo contra un propietario van a cumplir el mismo tipo de requisitos como lo es al día de hoy. Bueno, entonces solo es de empujar la ley que ya está presentada. Correcto. La ley incluso ya tiene dictamen favorable. Creo yo que habrá que hacerle modificaciones y actualizarla en su momento, pero ahí le permite entonces a Guatemala crear el Instituto Guatemalteco de Aviación Civil, en donde es un ente autónomo a disposición del presidente de la República y tiene la capacidad financiera de hacer crecer a través de una dirección de aeropuertos la red aeroportuaria nacional. Y yo sé que no es el tema propio de su experiencia, pero algo que nos preocupa a todos los guatemaltecos desde hace mucho tiempo y nos afecta. La justicia. ¿Qué modificaciones podría hacerse al sector justicia a la luz de todo lo que hemos aprendido, para bien o para mal, en los últimos años, por ejemplo? Primer cosa, la 9ª legislatura deja la deuda más grande a la 10ª legislatura, que es la no elección de magistrados de sala ni de Corte Suprema. Y ojo, que no estoy diciendo que los magistrados no sean honorables y no sean buenos. Simplemente estoy diciendo que hay periodos constitucionales que el mismo Congreso avaló para no ser respetados. Perdemos lo que es la certeza jurídica. La Corte de Constitucionalidad avaló esa continuidad. Y entonces perdemos la certeza jurídica. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Cumplir. Si usted analiza en todas las sesiones, dice elección de magistrados de sala. El último punto. El Congreso de la República no cumplió. ¿Qué intereses habían? No lo sé. Pero lo que yo sí te puedo decir es que Guatemala necesita, en el orden jurídico, ordenarse. Necesitamos también, en el área de seguridad, hacer cambios a varias leyes. Por ejemplo, la ley del sistema penitenciario. Creo que es una ley que hay que reformar y entrarle de fondo. Los congresistas tienen la facultad de legislar de manera temporal y con ello permitirle que el ejército tome el control de las cárceles, porque desde ahí vas a mejorar las condiciones de seguridad de los guatemaltecos, porque desde ahí vienen las extorsiones. Me imagino, la gente a veces no conoce, pero ese es un triángulo, desde el ranflero que está dentro de la prisión, afuera está el prestacuentas, está el sicario y está el que cobra la extorsión. Entonces, todo eso hay que cambiarlo y hay que legislar para que exista una ley de clasificación de reos en donde el juez no tenga la libertad de decir a dónde va cada uno de los reos. Tenemos que clasificar nuestros reos, porque ¿cuál es la intención de privarte de la libertad? Trabajar contigo para que te reinserten a la sociedad como una persona normal. Pero si adentro se vuelven peores. Sí, hay muchas reformas al sector justicia pendientes
la elección de magistrados, sin duda, pero al parecer no va a pasar mucho más ya este año cuando vuelva a tomar el periodo de sesiones ordinario el Congreso. Serán ustedes, de ser electos, los que tengan que tomar esas decisiones. Estamos a una semana de que termine la campaña y a 9 días de las elecciones. Los invitamos a ustedes a seguir nuestras entrevistas, nuestros programas y nuestra cobertura, por supuesto, del día de las elecciones. Muchas gracias. No, Alejandro, muchas gracias. Y a ustedes, por favor, siempre búsquennos en las redes y en Radio Infinita también, 100.1. Muchas gracias.